Bueno, en la materia de soldadura hay cosas que son fundamentales para poder entonces entender cómo funcionan los procesos. Y entre ellos, como la mayoría de los procesos funciona con electricidad, es importantísimo, ¿no?, que tengamos nociones un poco básicas de lo que sería entonces electricidad aplicada a soldadura, pero conceptos muy básicos, ¿no? Como por ejemplo distinguir entre corriente continua, corriente alterna, sistemas básicos, sistemas bifásicos. ¿Cómo podemos nosotros entonces llegar ¿no?, a conectar y conexionar una máquina, ¿no?, para poder usarla correctamente? ¿Qué cuidados tenemos que tener para no tener problemas con electricidad? Esas pequeñas cosas. Entonces, esa parte he recopilado yo 3 videos que los he puesto entonces en el Classroom, y también les voy a mandar los links por WhatsApp para que ustedes entonces ahora en la mañana puedan asistir, y más o menos entonces a las 10 de la mañana yo voy a poner disponible en Classroom, y también voy a mandar el enlace por WhatsApp de un cuestionario basado entonces en el conocimiento transmitido por esos videos. Y ustedes entonces no tienen que grabar nada, en su formulario simplemente llenan y dan entonces enviar, y a mí me va a llegar automáticamente, ¿no? Yo voy a recopilar y voy a ir entonces retroalimentando la información que hemos tenido. Bueno, entonces los videos son muy simples, son muy básicos, y yo estaría disponible entonces para aquellas personas, ¿no?, que quieren sacar algunas dudas a partir de las 10:30 de la mañana aproximadamente, aquí en este medio, ¿no?, por el Meet. Y también entonces estaría disponible por WhatsApp para cubrir algunas dudas. También les voy a mandar entonces un textito para que puedan entonces complementar un poco sus conocimientos y responder entonces adecuadamente el formulario de preguntas, ¿no? El, el formulario solamente se puede enviar una sola vez, y podrían enviarlo hasta las 12 del día. Va a estar disponible a las 10 y lo van a poder enviar entonces hasta las 12 del día. Es muy simple, ¿no? No vayan a preocuparse. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario. Disculpe, yo recién entré a la clase. Los videos que vamos a ver, los enlaces nos va a mandar usted. O... Sí, los voy a mandar enseguida por WhatsApp, pero ya están disponibles en el Classroom, en la parte de Ah, ya. tareas, con Sí. material, ¿no? Ahí están los enlaces de los videos. Y como te digo, te decía que el formulario va a estar disponible recién a las 10. Ajá. Y podemos ver hasta Pero mientras. ya están disponibles los videos para que ustedes puedan asistir, de cosas básicas de electricidad, ¿no? Ese es el tema de hoy día. Bueno, Ya, para ya. aprovechar el tiempo, voy a entonces hablar un poquito, ¿no?, de lo que habíamos comentado en las clases iniciales, simplemente para recordar un poco cuál sería la definición de soldadura. Recordemos que soldadura son procesos de unión que garantizan que en la región de la unión va a haber una continuidad de propiedades. Y esa continuidad de propiedades se puede lograr entonces con dos, entonces, en dos formas, ¿no? O yo sueldo, como voy a mostrar aquí en la pantalla, o yo sueldo entonces en estado líquido, yo fundo, ¿no?, las partes que quiero unir por fusión, o entonces yo sueldo en estado sólido, ¿verdad? Hay esas dos posibilidades. Y en el caso entonces de procesos de soldadura, de esa manera entonces los clasificamos, ¿no? A estos procesos de soldadura los clasificamos entonces, ¿no?, en procesos de soldadura por presión, cuando las temperaturas están elevadas y no llego a fundir las partes que quiero soldar, y procesos de soldadura por fusión, que son las que más usamos, ¿no? Y entre ellas se destacan los procesos de arco voltaico, como el proceso SMAO, que son los electrodos revestidos, el proceso GMAO, que son el proceso MIG-MAG, el proceso TIG, ¿no?, y otros procesos que vamos a estudiar, siempre entonces vinculados con el arco voltaico. Entonces, todos los procesos de arco voltaico, que son muchísimos,
están entonces clasificados como procesos de soldadura por fusión. ¿Por qué? Porque las temperaturas del proceso son bastante elevadas y eso hace entonces que las partes a unir se fundan, se mezclen y tengamos entonces el proceso de unión por soldadura. Vamos entonces a comenzar, ¿no?, nuestro estudio de los procesos de soldadura con estos procesos de arco voltaico de electrodos revestidos que se llama, que en la norma AWS se conoce como proceso SMAO. Pero de todas maneras entonces existe una gran cantidad, ¿no?, de procesos de soldadura. Aquí les muestro una cartilla con la cual entonces la AWS, que es la AWS, es la Sociedad de Soldadura de los Estados Unidos, una organización muy importante, porque debido a que tiene mucho conocimiento y mucha influencia económica, en toda Latinoamérica, las empresas, ¿no?, utilizan sus normas y todo su conocimiento generado por la AWS. Y Bolivia también utiliza entonces todo el conocimiento generado por la AWS para hacer todo el campo de la industria de la soldadura, ¿no? Todo lo que se hace en soldadura en Bolivia está basado en las normas AWS, por eso estos son tan importantes. Entonces, en la AWS los procesos de soldadura los clasifican entonces, ¿no?, en soldadura en estado sólido, tienen sus siglas, ¿no?, cada una de ellas, soldadura por arco voltaico, que son las que nos interesan, y otros procesos, ¿no?, entre los cuales entonces hay uno que todavía se usa un poco en Bolivia, que son los procesos de soldadura oxigas. Entre ellos se destaca, ¿no?, la soldadura oxiacetilénica. En cuanto a los procesos, entonces, ¿no?, que son afines a la soldadura, hay algunos que usamos mucho en Bolivia, que son los procesos de corte térmico. ¿Alguien podría decirme si conocen el oxicorte? Es un proceso entonces que utiliza la combustión de oxígeno con acetileno para poder cortar la chipa como si fuera mantequilla. Entonces es un proceso bastante interesante y es todavía un poquito más barato y por eso unos años más va a ser usado, ¿no?, en la industria boliviana. Pero va a tener una tendencia también a desaparecer porque es un proceso más lento que el proceso de corte con plasma. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, adelante. En un par de minutos terminamos esto, ¿no? Simplemente es entonces para que esto va a estar disponible también en YouTube para que lo puedan asistir, ¿no?, las veces que quieran. Bien, entonces, de los muchísimos tipos de procesos de soldadura que existen, de soldadura por explosión, soldadura por ultrasonido, soldaduras por fricción, ¿no?, soldaduras por inducción. Realmente existe una gran cantidad. Los procesos en sí que nos van a interesar son los procesos entonces por arco voltaico, como les decía, ¿no? Aquí tengo un esquema de un proceso de arco voltaico para poder entender cómo funcionan estos procesos, ¿no? Este esquema es de un proceso que se llama TIC, que lo vamos a estudiar un poco más profundamente. Pero para entender cómo funcionan en general estos procesos de arco voltaico, a partir de un electrodo, aquí estoy señalando, ¿no?, en la pantalla el electrodo, se va a formar un arco voltaico y en esta generación de arco voltaico se generan elevadísimas temperaturas que van a posibilitar, ¿no?, la fusión de las partes que queremos soldar. Entonces, el arco voltaico es muy usado en la generación de soldaduras por fusión, ¿no?, en Bolivia. Y adicionalmente, entonces, existen otros procesos de arco voltaico que el electrodo, a diferencia, ¿no?, del anterior que habíamos visto que solamente permitía que el arco esté encendido para poder soldar, en este caso, ¿no?, el electrodo estaría fundiéndose para también aportar material. Entonces, tenemos dos tipos de procesos de soldadura, ¿no?, con material de aporte y sin material de aporte. Ambos muy usados a nivel industrial.
Y finalmente, entonces, solamente para comentarles, quiero mostrarles en este gráfico, miren, algo bastante interesante, ¿no? Aquí hay, miren, una línea que me dice entonces cuántos kilos de soldadura yo puedo depositar por hora. Y en esta parte vertical está indicado entonces, ¿no?, algunos tipos de procesos de soldadura. Por ejemplo, el proceso de soldadura más usado en Bolivia son los electrodos revestidos, el proceso SMAO. Estos procesos podrán ver entonces que me depositan muy pocos kilos por hora, ¿no? Máximo unos 10 kilos por hora. Entonces son procesos muy lentos, muy poco productivos, y por eso no se los utiliza mucho ya en países industrializados. Y la gran diferencia, miren, es que si yo utilizaría, por ejemplo, este proceso que se llama SMAO, o SAO, perdón, ¿no?, que es entonces el arco sumergido, yo puedo depositar en el orden de 80 kilos por hora, 8 veces más que los electrodos revestidos. Entonces podrán ver que hay procesos realmente muy productivos y no tenemos que encuadrarnos solamente entonces en usar los electrodos revestidos. No obstante que los electrodos revestidos son entonces los procesos más usados en Bolivia para soldar. Más o menos un 60-70% de la soldadura que se hace en Bolivia se hace entonces a través de electrodos revestidos, ¿no? Después le sigue el proceso TIC, perdón, el proceso de MIG-MAC, que es uso de un alambre continuo. Después viene el proceso TIC y por último viene el arco sumergido en proceso de utilización. Bueno, con eso entonces daría por concluida esta pequeña introducción, ¿no?, que hemos tenido hacia lo que es entonces, hacia lo que es, ¿no?, los procesos de soldadura.